Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Son las 7 de la mañana y 34 minutos. Muy buenos días. Estamos iniciando el segmento de análisis, entrevistas, reportajes. Hoy día viernes 18 de febrero del 2011, ya terminando esta tercera semana laborable del segundo mes del año. Se nos ha ido rápido la semana porque ha habido algunos temas de alta trascendencia que hemos analizado, hemos trabajado acá en el informativo Forever. La novedad, pues, es obvio ya la aprobación de la Corte Constitucional a la consulta popular, que ha sido ya aprobada por la Corte Constitucional. El doctor Alexis Mera dice que la consulta será el 15 de mayo. Acá siempre nos quedará la interrogante, la inquietud. La autoridad para fijar fecha es el Consejo Nacional Electoral. Podría ser que el secretario jurídico de la presidencia proponga o sugiera esta fecha por la conveniencia de que no coincida con el 1 de mayo y tampoco con el Día de la Madre. Pero siempre, inclusive hasta por las apariencias, ¿no? Quien debe de fijar la fecha es o son los jueces electorales del Consejo Nacional Electoral. Ellos deberían reunirse y por ley, por constitución, definirnos cuál es la fecha en la que nos convocan los ecuatorianos para ir a las urnas. El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, dejó entrever el hecho de que él reconoce ahora de que realmente en las preguntas sí había temas inconstitucionales, a pesar de que la oposición continúa ratificándose en que aún habiendo vuelto a redactar las preguntas, existe inconstitucionalidades. Pero Fernando Cordero ahora ya él aplaude la decisión de la Corte Constitucional y además manifiesta que la nueva redacción elimina la posibilidad de alguna inconstitucionalidad. Bien, ahora lo dice una vez ya aprobada la consulta por parte de la Corte Constitucional. Pero lo que se sorprende y llama la atención es que va a crear un frente, un movimiento, Alfaro Vive, para trabajar por el sí. Otro de los temas siempre pendientes en el Ecuador, la separación de poderes. Quien convoca es el presidente. La Asamblea, en términos normales, democráticos, debería mantenerse un tanto imparcial, por lo menos en la parte pública. Porque si bien es cierto, Fernando Cordero pertenece a la misma línea del Ejecutivo, pertenece al mismo movimiento político o al movimiento que gobierna el país, de todas maneras, ¿verdad? Es un poder, él es un presidente de un poder que mantiene independencia. La independencia no es solo decir, usted no debe tener injerencia en mi función, como podría decirle el presidente de la Asamblea o de la legislatura al presidente, al Ejecutivo, sino también yo no debo intervenir en lo que usted está haciendo. Ahí debe también mantener el respeto a la separación de poderes, en este caso a la inversa. Pero algo pasa en el país, en este tipo de situaciones, del neoconstitucionalismo, de las nuevas formas de hacer política en el actual gobierno. Y vemos ahora, y vamos a ver a Fernando Cordero dirigiendo un movimiento, Alfaro Vive, trabajando en favor del sí. Uno se pregunta, ¿por qué entonces mejor no llegó todo este tipo de reformas directamente a la Asamblea? Si el presidente de la Asamblea está totalmente de acuerdo con la consulta y va a trabajar por el sí, por las preguntas, las respuestas a esas preguntas. Bien, esto es un poco siempre ir anotando en las profundidades de la política ecuatoriana aquellos elementos que lastimosamente no aportan a que en este caso, ya en un tema específico de la consulta popular, exista realmente conciencia por parte de todos nosotros los ecuatorianos. Y sobre este tema quiero referirme para dejar ahí la reflexión para el fin de semana, y quizás será en el marco en el que vamos a trabajar
hasta que haya la consulta popular y luego revisar resultados, etcétera. Lastimosamente, esta herramienta democrática de la consulta popular, y lo debemos decir sin ningún temor, no ha funcionado realmente en el objetivo grande que busca la consulta, cuando el pueblo debería revisar las preguntas y responder en consecuencia. Es cierto que la historia ecuatoriana, sobre todo en la última época democrática, ha tenido 7 experiencias de consulta al pueblo, pero lastimosamente ninguna de esas consultas han sido respondidas en función de las preguntas, a excepción de la autonomía del año 2000, que luego el Congreso no le puso atención, ni siquiera la convirtió en ley. Excepto las otras 6 consultas, no han sido respondidas las preguntas, sino por quién pregunta. Y es esto lo que vuelve a abonar aquel criterio que hemos compartido aquí en el informativo y que hemos recibido también la participación de algunos amigos oyentes, que se refieren a que no hay cultura política en el Ecuador porque no hay realmente educación en todos los estratos de la sociedad. Y esto es una realidad. Y ahora que estamos trabajando en el tema ya de la consulta, comenzamos a revisar la historia. ¿Qué ha pasado tradicionalmente en el Ecuador con las consultas? Y la respuesta es una sola. No se responde lo que se pregunta. Se le dice sí o no de acuerdo a quién pregunta. Es decir, que nosotros los ciudadanos debemos reconocer nuestra propia falencia, aquella que le reclamamos a los políticos, aquella que acusamos a los políticos de padecer cuando, por ejemplo, alguien presenta un proyecto de ley y como no es de mi partido político, piensan los políticos ecuatorianos, le voy a decir no, aunque no haya leído siquiera el texto y aunque vaya en beneficio de la ciudadanía. Inclusive, esto pasa en los grupos que gobiernan inclusive las municipalidades, a los concejales, en cualquier cantón alrededor del Ecuador. Si es necesario, por ejemplo, conocí un caso muy real hace algunos años atrás. Era necesario construir un puente. El alcalde no tenía mayoría de concejales. Y el puente no se lo aprobó en el Consejo, porque la mayoría opositora quería que el alcalde fracasara. Votaron no. Y el puente era necesario para el desarrollo precisamente de ese cantón. Han pasado los años, han pasado los personajes, pero ese es un ejemplo claro que aún en los cantones, los concejales no necesariamente piensan en el beneficio general, sino en quién propone el proyecto. Y esto pasa también en las asambleas, en este caso Asamblea Nacional, y pasa también en el Congreso Nacional, cuando ya la historia la tiene registrado. Esto pasaba. Cuando alguien proponía una ley, la primera pregunta era, ¿quién lo propone? Y si se respondía a alguien que era aliado, amigo, cercano al partido que debía decirle sí a la ley, entonces se aprobaba, aunque no se leyera la ley. Y a la inversa, si el partido político era el opositor que iba a ganar votos con esa ley, que iba a preparar la futura campaña presidencial, entonces el opositor a ese partido, aunque la ley hubiera sido buena para el pueblo, se le decía no. Y esto es lo que ha pasado también con nosotros los ciudadanos en las consultas. La primera de la época última democrática, 1986, el ingeniero León Febres Cordero consultó al pueblo ecuatoriano la participación de los independientes. Recordemos, 1986, la ciudadanía le dijo no, el 70% le dijo no, aunque era necesario, por lo menos en ese entonces se pensaba, que los independientes también participaran en las lides electorales, que no se suscribieran a un partido político
porque se decía que los partidos políticos no cumplían su función social, política, etcétera. La ciudadanía le dijo no al presidente León Febres Cordero. Y lo anecdótico es que 8 años después, a la misma pregunta, el pueblo le dijo sí. Porque quien preguntaba ya no era el ingeniero León Febres Cordero, sino el arquitecto Sisto Durán Ballén. Bastaría este ejemplo para demostrar que no hemos votado en las consultas populares por la pregunta. A la misma pregunta, León Febres Cordero, que preguntaba, la planteaba, le dijeron no, 70% de los ecuatorianos. 8 años después, el arquitecto Sisto Durán Ballén volvió a preguntar lo mismo, si se aprobaba o no la participación de independientes, y la ciudadanía mayoritariamente le dijo sí. Y allí, pues, hubieron otras preguntas más. El arquitecto Sisto Durán Ballén estaba recién en sus primeros años de gobierno, él estaba muy feliz, estaba en una luna de miel, por decir así, con el pueblo. Creyó que en una segunda consulta de él, la tercera en esta etapa democrática, también le iban a decir sí a todo. Lo sorprendente es que las 11 preguntas que planteó Sisto Durán Ballén un año después, el año 1995, a todas el pueblo le dijo no. Y lo sorprendente es que todas esas preguntas, en el año 2008, que ya fueron incluidas esas reformas en Montecristi, en la Constitución actualmente en vigencia, el pueblo le dijo sí. Pasaron desde el año 1995, algunos años hasta 2008, para darnos cuenta, por ejemplo, que era necesaria la descentralización, la distribución equitativa del presupuesto, e inclusive, sorpresa, en ese entonces se consultó al pueblo si quería o no una reforma al sistema judicial. 1995, Sisto Durán Ballén, luego de un año de haber logrado su éxito para que los independientes también participen en las lides electorales. Se confió, lanzó 11 preguntas y el pueblo le dijo no. A las mismas, una de ellas, la reforma o la reestructuración a la función judicial de 1995, no. Ahora en el 2011, posiblemente el pueblo le diga sí, ¿a quién? Al presidente Rafael Correa. ¿Qué demuestra? Que una vez más, ahora en esta octava experiencia, podríamos enfrentarnos no al análisis y a la respuesta de las preguntas. No estoy hablando en general. Seguramente habrán ecuatorianos muy responsables que a algunas le dirán sí, a otras posiblemente no, a otras posiblemente sí, en fin, a conciencia. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer para que el pueblo ecuatoriano en esta ocasión responda a las preguntas y no a quien pregunta? Y solo para complementar, 1997 Fabián Alarcón convocó a una consulta que la ciudadanía dijo sí. No tanto a favor de Alarcón para que él se mantenga en el gobierno, sino para decirle un no al abogado Abdalá Bucaram Ortiz, que ya en ese momento estaba en Panamá, para legitimar y legalizar por parte del pueblo lo que había hecho el Congreso cuando le quitó el poder en ese mes de febrero del año 97 a Abdalá Bucaram. El pueblo dijo sí, repito, no necesariamente a favor de Fabián Alarcón, sino en contra de Abdalá Bucaram Ortiz. La quinta ocasión fue el 2000, lo de la autonomía, que allí sí creo que los guayaquileños votamos pensando en que era necesaria la autonomía, entrar a un proceso autonómico, no separatista, no que haya la secesión del país, no, sino para que haya lo que ahora está incluida en la Constitución, la descentralización administrativa, que paulatinamente irá aplicándosela. Y una sexta, que fue cuando el presidente Rafael Correa convocó para ir a Montecristi a formular una nueva constitución. El pueblo dijo sí, a pesar de que no se había cumplido necesariamente, de acuerdo a la anterior constitución, todo el procedimiento. Recordemos el hecho de que quienes aprobaron esa consulta fueron los legisladores de Manteles,
los suplentes de 57 asambleístas o legisladores que fueron inconstitucionalmente separados de esa función. El pueblo dijo a la larga, está bien que se vayan, no importaba haber roto nuevamente la Constitución. Y finalmente, la séptima, la Constitución de Montecristi, septiembre 2008, consulta popular o referéndum. La ciudadanía le dijo mayoritariamente sí, a pesar de no haber leído en un alto porcentaje de ciudadanos la Constitución. Problemas que ahora esperamos que en la octava consulta o referéndum podamos corregir algunos errores que el mismo presidente de la República ha reconocido. Queda allí planteado esto, la historia, por lo menos en la última etapa constitucional, democrática, de cómo votamos los ecuatorianos en las consultas y referéndums. Vamos al corte comercial.